Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, estamos en el día 19 de Ramadán. Alhamdulillah, pasa rápido el ayuno, que Allah nos haga fuertes. Alhamdulillah, seguimos leyendo el Corán. Como les digo, la gran parte de los musulmanes, inshallah, pues tratamos de leer el Corán, ¿no? Esta es una tradición, ¿no? Y en el Ramadán es cuando empiezan a leer el Corán de forma diaria, ¿no? Que digo, el musulmán que entiende el Corán pues lo lee todos los días, inshallah, y sabe la importancia. Pero pues hay musulmanes o sea, la gran mayoría de los 1.800 millones de musulmanes tienen la tradición de leer el Corán cuando menos en Ramadán. Pero termina Ramadán y baja la lectura. Allah nos ayude. En el Juz 18 hay varios versos del Corán subhanallah, que son importantes, pero quiero, inshallah, ver dos versos del Corán de Surat al-Nur, de la Sura al-Nur. Sura al-Nur es una de las suras que ya se reveló después de Handa, que se reveló como en el año 5, quizás 6, 5 de la Hijra, después de la Hijra. Y hay varias cosas que ya donde empiezan las cosas sociales, las cosas del din, que son muy importantes. Hay que entender, hermanos, que el Islam pues es una forma de vida completa. El Islam es una forma de vida completa y tiene sus principios y tiene muchos aspectos sociales, ¿no? O sea, hay toda una jurisprudencia islámica y una jurisprudencia sublime, muy importante y que levanta la condición humana. Y hay una diferencia entre tener autoridad en este mundo como comunidad musulmana y poder seguir lo que Allah ordena respecto a todos nuestros asuntos en la vida, que van más allá de hacer el salat en la mezquita. O sea, el Islam tiene muchos aspectos sociales, muchos aspectos de cómo vivir en esta vida, no solamente veías salat, sino cómo vivir en tu forma social, ¿no? Y bueno, escogí ahorita dos versos que quiero leerles, inshallah. Y pues tengo que leerles otro verso para que entiendan el segundo verso. El primer verso que escogí es el verso 55 de Surat al-Nur. Y es un verso importante. O sea, hay que entender el contexto en el que se reveló, pero es un verso importante, donde ya los musulmanes habían pasado por muchísima persecución, aún estando ya habiendo formado su propia sociedad, donde ya estaban viviendo, tenían su propio mercado, estaban viviendo todos pues muy independientes en Medina, ¿no? Nomás estaban vigilando que no hubiera gente agresora que llegara ahí a Medina a lastimarnos y demás, pero aún así los Quraysh, aunque ya los habían abandonado, aunque ya habían hecho emigración, los Quraysh seguían queriendo eliminarlos y pues Al-Handa, que es como que la gran cúspide de esto, porque pues 10.000 tropas rodearon la pequeña ciudad de Medina, que era como 1.500 habitantes, 2.000 habitantes a lo mucho. Bueno, en el verso 55, después de que Allah se firme unas condiciones para el verso 55, en el verso 54, y también hay que leer la sura, hay que leer el Corán, hay que estudiar el Corán, hermanos, para que seamos muslims.
Dice, Ba'ad na'udhu billahi minash shaitanir rajim, dice, Kul atiu Allah wa atiu Rasul. Obedezcan a Allah y obedezcan a su mensajero. Así en este contexto, Allah subhanahu wa ta'ala revela el siguiente verso. Allah dice, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. Allah ha prometido a los que creen de ustedes y obran bien, hacen el amal salihat, que los hará jalifas, los hará vicerregentes, los pondrá en el liderazgo en el mundo, fil ardi, kama stakhlafa alladhina min qablihum, como lo hizo con la gente antes de ustedes. Nosotros sabemos que la gente de Bani Israel tuvieron victoria, y les voy a platicar un poco de eso. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? وَلَا يَكُمَنَّ لَهُمْ دِينُهُمْ الَّذِي ارْتَدَ لَهُمْ, para que establezcan el din que les gusta, que el din, la forma de vida que les gusta, para que lo establezcan. Y para cambiarla, وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, para que después de esta persecución, este miedo que tienen, este khawf, este temor de que los invadan, de que les dará seguridad, ¿no? Y de esta seguridad el profeta sallallahu alaihi wasallam habló bastante, ¿no? Y que llegarán tiempos todavía a futuro donde habrá mucha seguridad. Y este califato, porque así es, hermanos, esa palabra parece que ya hasta entre los musulmanes es una blasfemia, pero este califato, y esto con solamente el Corán lo entiendes, hermano, ¿ok? Y este califato, ya'budunani wa la yushrikuna bi shay'in, y estos son, estas gentes que les daremos el khilafa, y les daremos seguridad y autoridad en el mundo. Ya'budunani, me adorarán, wala yushrikuna bi shay'an, y no asociarán, no harán shirk conmigo en lo más mínimo. ¿Ok? Ahora, en el tafsir del Corán, el tafsir clásico, excepto Sa'adi, la discusión es, sobre todo el tafsir clásico, te estoy hablando antes, cuando todavía había califato, ¿verdad? Había pequeños periodos, por ejemplo, Qurtubi, pues él escribe cuando había ya problemas con los omeyas. Hay que entender la historia, hay que entender, cuando leamos un tafsir hay que entender su circunstancia en la que ellos están viviendo. Qurtubi tuvo que emigrar a Egipto, ¿no? Y su tafsir menciona que pues, como que también quería él en esas épocas como que otra vez un retorno al califato, pero aunque lo había, y por eso emigró hacia él, en ese sentido. Pero déjales digo, el consenso es de que esto ya sucedió, ¿okay? Que es una promesa específicamente hacia el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y esto es absolutamente correcto. Lo que nosotros debiésemos de contemplar es las condiciones para que Allah, a quienes les dio ese éxito. Porque después de la conquista de Meca, esto fue lo que sucedió. Esta fue, ahora sí que, pues la corona del pastel, ¿no? Esta fue la corona del pastel a nivel social.
a nivel objetivos entre la comunidad musulmana del profeta sallallahu alaihi wasallam. No sé si me está explicando. Esto era la condición, esto era lo que querían ellos. Y les puso condiciones. Inclusive les dijo como, al final les dijo como le dijo a los compañeros de Jesús, a los discípulos de Isa, alayhi salam, de Jesús, cuando pidieron una mesa servida del paraíso. Dijo, bueno, les voy a dar este favor, pero si se los doy, cuidado con los que hacen kufr después de esto, los que nieguen esto y que cuidado, les advierto que les doy este gran favor, pero advertencia. Igual termina el verso, Allah subhanahu wa ta'ala diciendo, وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Pero quien hace kufr después de eso, ellos serán de los fasiq, de los corruptos. Ok. Ahora, Allah se lo dio a Muhammad sallallahu alaihi wasallam y por mucho tiempo. Ok. Inclusive, pues se podría decir que esto continuó hasta después de la Primera Guerra Mundial. Ok. En términos generales. Ok. En términos generales, esta amana, esta khilafa continuó hasta la caída del Imperio Otomano. Y los musulmanes tenían cierta seguridad, ¿no? Y podían ejercer su Islam de forma pues más completa, ¿ah? Donde pues había más Islam a nivel social. Pero dice Allah subhanahu wa ta'ala que así se lo dio a la gente antes. Ahora, si nosotros reflexionamos, el punto cúspide cuando realmente a la gente de Bani Israel les dio el éxito fue un periodo muy corto. Se los dio con el rey David, con el profeta Daud, alayhi salam, y con Soleimán, con Salomón. Pero cuando murió Salomón, discreparon y se dividieron, formaron el estado el Israel en el norte y se quedaron Judea, ¿no? Y la mayoría de las tribus se fueron al norte, en lo que es hoy Siria. Luego se asimilaron con la gente de los sirios, inclusive terminaron adorando un dios asirio que se llama Baal. Allah lo menciona en el Corán. Y pues un periodo importante de los profetas de la Biblia es predicando en contra de eso. Y luego Judea también ya finalmente fue destruida porque empezaron a hacer brujería y todo tipo de shirk, y fueron capturados y destruidos. El templo se destruyó por Babilonia, y luego fueron puestos en cautiverio. Y pues ahí luego después el rey de Persia pues se hizo, pues se casó con una musulmana, con una judía, pero, con una musulmana, quizá, hay que entender, esto es antes de la revelación, ¿no? Y volvieron al templo. No dejemos que el nacionalismo nos ciegue la historia de Bani Israel. Israel, antes de la venida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eran considerados musulmanes, ¿no? Quizá pues podríamos discrepar un poco respecto a Jesús, si todo el pueblo se hizo kafir después de la venida de Jesús, o el mal'un, pero mal'un, pues sabemos que después de rechazar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ese es otro tema, ¿okay? Pero aquí nomás quiero señalar que pues Allah les dio esta larga trayectoria y ahora no lo tenemos. La pregunta es, ¿podrá regresar? Y pues sabemos que sí en los últimos días, pero antes, ¿cuál es nuestra condición? Debemos de quererlo, debemos de trabajar para que regrese. Esto es una cosa que debiese estar sobre la mesa para que lo discutamos diariamente y tengamos esto en los tafsir. Algunos... no me gustó mucho la opinión de Maududi en este tema.
quizá él ya cuando escribió ese tafsir él ya como que se había dado por vencido y dijo, bueno, mejor vámonos por la democracia y pues involucrémonos en la Constitución y tratemos de islamizar la Constitución lo más que podamos. Pero esa es una pregunta a la mesa, ¿no? Para que contemplón. Eso es un verso. 55 Nur. Vean todos los tafsir, profundicen en estos temas, porque pues ahí está. Primero contemplen pues qué fue lo que les dio esa amana, esa seguridad, y para que pudieran adorar a Allah en todos los sentidos de la palabra, en toda la Sharia, porque pues hay que leer Surat al-Nur, son cosas Shar'an, pura Sharia, los derechos de la mujer, familiares y demás, que hoy pues no ni se consideran ni las conocemos, ¿verdad? Bueno, otro verso que es el 69, que creo que es bien importante, muy importante, porque hace que da un sentido más como responsabilidad. En el Islam, tenemos una responsabilidad social como musulmanes. En el Islam tenemos una responsabilidad social como musulmanes. O sea, no todo es lo que sucede en tu casa y vas a la mezquita, y bye, y cada quien. No, eso no es un pensamiento islámico. Así como si fueras al McDonald's, agarras tu hamburguesa y vámonos, ¿no? Te metes, haces salat, bye, nos vemos el otro viernes. Eso de dónde sacaron eso. Eso no, nunca fue así. No, eso no es. Eso no es. Así no vivían los musulmanes. Bueno, antes de entender el verso 61, les tengo que leer un verso importante en Surat al-Nisa. Este verso fue un verso que se pudiera llamar como ijmali, o sea, un verso de principio, un principio que profundamente afectó a los sahaba y empezaron a cambiar, a los compañeros del profeta, y empezaron a cambiar su forma de pensar en muchos aspectos. Y el verso es tan simple, pero potente, muy potente. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, Surat al-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala, verso 29, dice: Ya ayyuhalladhina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradi minkum. Y el verso continúa sobre otros aspectos, pero y es un verso súper importante que se usa para muchísimas cosas, ¿ok?, de la Sharia. Pero esta parte del verso necesitamos entenderla para entender el verso 61 de Surat al-Nur. Cuando este verso se reveló, los sahaba cambiaron, y los ansar, y la gente y los nuevos muslims, tanto los que se iban convirtiendo, todos empezaron a entender algo muy claro respecto al Islam. Alá les dice: oh creyentes, no coméis amwalikum, o sea, esto es un sentido metafórico, pero es interesante porque también, o sea, lo entendemos literal, así tal cual, porque así también, o sea, es el ma'ana, esto lo entendemos así tal cual, porque así es, pero también en el sentido más completa de la palabra, porque así se entendió también. Esto es importante que entendamos. Dice: oh creyentes, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, no se metan a los bienes, no consuman los bienes de sus hermanos con cuestiones falsas, con cuestiones haram, con engaños, con robos, metiéndote a un negocio de tu hermano. O sea, no te metas a los asuntos de tu hermano respecto a sus bienes. Así. Vean los tafsir. Este es el entendimiento.
O sea, de repente con esta sura se volvió tan sagrado los bienes del hermano muslim que tenían ellos la costumbre de poder ir a las casas ajenas, de familiares sobre todo, y comer de la comida, o ir de la comida, entrar, ¿no? Nomás mientras pidas permiso. Y mientras entres por la puerta principal, porque Allah dice, no te metas o sea, udkhulu buyutan, entra a las casas por sus puertas, ¿no? Y hay toda una etiqueta, una forma, y con quién, y cuándo, y cómo. Y pides permiso. Y hay que leer los versos anteriores de Surat al-Nur, que ahorita les voy a leer 61, pero hay que leer lo anterior y lo posterior para entender el contexto. Porque hay muchas cuestiones respecto a, por ejemplo, los niños que no se metan a los cuartos de los adultos a determinadas horas, que tienen que avisar, o sea, hay toda una ética. Hay una ética. O sea, hay ciertos horarios que no debes de nomás meterte a las casas de las gentes. Y hay una ética, cómo debes de entrar, hay éticas. Hay toda una ética. Y estos son principios morales islámicos que rigen a la sociedad en general. Y este verso que les voy a leer, el 61 de Surat al-Nur, también implica que el bien de la comunidad, el bien común, el bien social, no es un asunto del gobierno. O sea, el gobierno, el gran ejemplo de gobierno moderno, el que la mayoría de la gente sigue, es Estados Unidos. En Estados Unidos, si el gobierno no llega a limpiar las calles estarán apestosísimas, llenas de basura, y porque todo están acostumbrados a que el gobierno lo haga todo, que el gobierno le resuelva todo. Y ese es un cáncer en la sociedad de nuestros tiempos. Como que se le ha dejado todo este magnífico y gran gobierno, que en su mayoría están en bancarrota y endeudados, y le cobran impuestos severísimos a la gente. O sea, ¿qué culpa tienen los ricos? Y no hay que ser esta mentalidad comunista de querer quitarle al rico para darle al pobre. El Islam tiene sus formas de cómo es esto para evitar todo esto. El Islam es superior por mucho en ese aspecto. Pero nunca veían a Abdurrahman bin Auf, los sahabas, así con envidia, en el mal sentido de quitarle y robarle. Y les estoy diciendo el verso que aquí tenemos enfrente. Ya ayyuhalladhina amanu la takulu amwalu bainakum bil batil. No se metan, es sagrado el bien de tu hermano, aunque tenga bienes y terrenos, y es sagrado. Respeten. Hay que respetar esas situaciones. Esto es Islam, hermanos. Nomás te quiero ponerlos en el contexto. Ya, o sea, Sura Nisa dice, creyentes, no consumáis, no se metan a los bienes de su hermano de cualquier manera. O sea, no busquen formas de meterse, ni lo estén tratando de engañar, ni lo estén tratando de corromper, ni nada. Lo único, illa an takuna tijaran, lo único que se permite que sea un negocio, que estén de acuerdo, y que estén contentos con este acuerdo. O sea, no lo engañas, no le metas cláusulas ahí de no. O sea, por eso hay todas unas leyes comerciales en el Islam. Leyes, subhanallah, mucho más elevados que las leyes de aquí, créanme. Principios tan sencillos y básicos, tan sencillos, donde la gente tiene la confianza, ¿no? Y donde el Islam protege los bienes del creyente y promueve el bienestar social. O sea, es lo más equilibrado que hay. Entonces, con este verso, ahora les voy a leer el verso 61 de Surat al-Nur, que es medio largo, pero se los voy a leer. Este es uno de muchísimos versos de esta índole. Es uno de muchos versos de esta índole. Dice,
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dice: ليس على الأمة حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا في بيوتكم وبيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أمامكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكت مفاتيحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. وإذا دخلتم البيوت فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركا طيبا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. سبحان الله. ليس على الأعمى, no es para el ciego, o sea, el ciego, no hay problema alguno para el ciego, la haraj. O sea, este es un fundamento del Islam. El Islam no busca haraj, o sea, no busca dificultad, no busca, o sea, no hay problema alguno, ¿no? Porque los sahaba fueron tan afectados por el verso que leí de que no se metan con los bienes de tu hermano, y justamente usa la frase de comida, la ta'akul, o sea, usa en el sentido general, pero en el sentido específico que se toma shar'an, en la sharia se toma el sentido específico y el general, ¿no? Les expliqué. O sea, aunque haya usado la palabra aquí de no comáis de los bienes de tu hermano, o sea, en este sentido es específico, no comas de la comida de tu hermano, pero también en el sentido general, pues es en todos los sentidos, no usures, no te metas con, o sea, el bien de tu hermano es sagrado, así como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero en esto dice el específico, la letra es la ta'akul, pero se entendió general. Entonces, los sahaba tenían una costumbre y ya iban entendiendo, y de por sí los árabes tenían estas costumbres. Inclusive había árabes, y esto es importante para entender el contexto general, había árabes que, por ejemplo, decían que ya muslims, decían: yo nunca voy a comer solo, ¿no? Esto era antes del Islam. Yo no puedo comer solo, entonces siempre buscaba, o sea, se prohibieron a sí mismos comer solos en su casa, tenía que tener un invitado y alguien que comiera con ellos. Y esto era, o sea, los árabes tenían ciertas características muy sociales, aún antes del Islam. Recuerden que no todo lo del Islam, no toda nuestra sharia fue legislada de cero, sino había cuestiones que se adoptaron. Pero esto también, aunque es algún principio, dices que bonito, que no sé qué, pero causaba ciertas restricciones, porque había sahabas y había gente que de repente decían: pues yo no puedo comer, aunque sea en mi casa, yo no puedo comer hasta que tenga con quién comer. Entonces, para entender este verso hay que también entender eso y el verso, ¿cuál? El verso 29 de Surat al-Nur. ¿Ok? Dice: no hay problema que el hombre ciego, porque el hombre ciego es difícil cuidar a un ciego, o cuidar a un ciego, al ama o al araj. El araj es una persona que, por ejemplo, no tiene un miembro, o el discapacitado. No hay problema para el ciego, el discapacitado o el enfermo. Y para ustedes mismos, que coman en sus casas, o en casas de sus padres, o en casas de sus madres, o en casas de sus hermanos, o en casas de sus hermanas, o en casas de sus tíos, o en casa de sus tías, o en casa de sus tíos maternos, o en casa de sus tías maternas, o en casa de quien tengas las llaves. Y aquí es, por ejemplo, la servidumbre o los esclavos o la gente que hayas encargado la llave de tu casa cuando tú sales, fisabilillah,
por ejemplo, en casos de nosotros no salimos fi sabilillah, o sea, los sahaba que salían fi sabilillah, pues dejaban a su servidumbre en algunos casos que cuidaran sus cosas o alguien les encomendaban esta casa, ¿verdad? Entonces no hay problema que comas de las provisiones que ahí tienen. Claro que no abuses, pero no hay problema, porque se habían prohibido, ¿por qué? Por verso 29, Suratul Nisa. No comáis. Y aquí dice, no hay problema que comas. No coméis, no hay problema que comas. O sea, primero se reveló el verso de que no comáis. O sea, con el sentido general, pues todos los aspectos de no meterse con los bienes de tu hermano. Pero no coméis de los bienes. Y los bienes también se considera comida. Porque los árabes tenían sus guarniciones. Así hoy tenemos nosotros refrigeradores y demás, pero ellos tenían sus dátiles, cosas que tenían fechas de caducidad, pero a largo plazo, ¿no? Y tenían sus guarniciones. Entonces ahí estaba la guarnición en la casa. Y está diciendo Allah que puedes meterte, puedes primero comer. ¿Por qué dice que comas en tu propia casa? Pues tendría, pues como que, ¿no? Bueno, es que aquí también se refiere a Banu Kinana, o esta tribu que decía, yo no como más que cuando hay un yamat, ¿no? Con gente, no como solo, ¿no? Pero Allah nos dice, enumera todas estas personas en las que puedes ir a la casa y comer de su alimento. O de la gente que tiene la llave de la casa, en quien se les confió que tuviera la llave de la casa, o de sus amigos. Sadiq. Y eso implica, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, Mohammed Abu Bakr, o sea, ellos Sadiq, o sea, que alguien que esté, no cualquier conocido, o sea, un Sadiq, que tengas mucha confianza en él y que tengan confianza, que sean amigos. Laisa alaykum junahan ta'kulu jami'an o shatata. No hay shatata. No hay junah. No hay problema alguno que coman en grupo o a solas. Ahora, es mejor en el Islam comer en grupo. Dijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qulu jami'an wa la tafarraku fa inna al-baraka fil jama'at. Dice Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dice, coman en jama'at, en congregación, wa la tafarraku, y no se separen, ¿no? Porque el baraka, las bendiciones, están en el jama'at. ¿Okay? Entonces este es un principio de que a lo mejor surgió ese hadith en estos momentos, ¿no? Y luego dice, pero cuando entren a las casas, وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Y cuando entren a las casas, den salams, fasalimu, وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. Y cuando entren a las casas, den salams sobre sí mismos, una tahiyya, un saludo de Allah. Este es un saludo de Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ese tahiyya, ese saludo, es un saludo que Allah subhanahu wa ta'ala, es de Allah subhanahu wa ta'ala, que lo hacían Bani Israel, que lo hacían desde Adán alayhi salam. Este es un tahiyya mubaraka tayyiba, una muy buena tahiyya, y es algo que estaba y estuvo y estará inshallah entre los musulmanes y los creyentes, una tahiyya mubaraka. كذلك يبين الله لكم ayat la'allakum ta'qilun. Y así Allah les explica sus versos para que tengas la'allakum ta'qilun, para que quizá mediten.
Y bueno, ¿cuál es el tahiyyat? O sea, cuando entras a una casa, si hay alguien, dices, Assalamu alaikum wa rahmatullah. ¿Por qué? Porque al entrar a una casa y entras, udkhulu fi abwabihi, entras en sus puertas, no por el náfida, no por la ventana ni nada, entras por las casas, por sus puertas, porque así ordena Allah subhanahu wa ta'ala. Y tocas una vez, tocas 2 veces, tocas 3 veces y te esperas. ¿Por qué? Porque esto es una sunna. Te esperas. Porque a lo mejor hay gente que no está preparada para recibirte. Pero tú vas. Pero tienes tu derecho y permiso de entrar si es los que menciona Allah en el verso del Corán. No si es un desconocido, no si no tienes la... Pero si es alguien de tus familiares especificados, tienes derecho de entrar. Pero tienes que respetar la ética de todo esto. ¿Ok? Entonces, cuando entras, pues dices, Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Porque dice Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando tú entras a tu casa y no dices salams, el shaitán entra contigo. Ahora, si entras a la casa y no hay nadie, dices, Assalam alayna wa ala ibadina salihin. Wassalamu alayna wa ala ibadina salihin. Salam sobre de nosotros y sobre los siervos as-salih y pues pudiera los ángeles, lo que esté adentro de la casa. O sea, esta es la forma de entrar a una casa aunque no haya nadie. Y das salams para que no entre el shaitán contigo. O sea, hay muchas cosas que tenemos que hacer, porque por ejemplo, aun cuando comes solo, cuando comes así nomás, y sí les menciona que puedes comer en grupo o solo, ¿no? Pero cuando comes, también debes de comer con el Bismillah, debes de decir Bismillah. ¿No? Y cuando dejas tu casa también dices Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pero el punto de todo esto, porque primero les mencioné que Allah yastakhlifakum, Allah les dará este honor, le está hablando a los sahaba. O sea, es una promesa, wa'ada Allahu an yastakhlifakum. Es una wa'd, verso 55, Surat al-Nahl. Allah les promete esto. ¿Por qué? Porque ya'budun Allah, ya'maluna salihat, wa la yushrikuna bihi shay'an. O sea, yuwahiduna billah, ¿no? Comprenden, hacen tawhid hacia Allah subhanahu wa ta'ala, hacen dua directamente hacia Allah, están pidiendo, ¿no? Y hacen todo, ya'tiuna Allah wa rasulihi, y obedecen a Allah y a su mensajero, todo esto que es parte del paquete. Entonces Allah les promete, wa'adallahu alladhina amanu, y Allah les promete a aquellos que creen, wa'amilu salihati an yastakhlifakum, que les dará esta, y le está hablando, sí, de acuerdo a los mufassirin, está hablando al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y a sus compañeros, sí, pero no es un verso mansujan. La pregunta es, ¿esa promesa continúa? Mira, continuó, hermanos. O sea, no solamente se estableció después de Fath al-Meca, después de la conquista de la Meca, se estableció la Sharia y el Amana y la seguridad, porque fue todo un proceso. Ya luego llegaron los Khulafa Rashidin, el periodo de Abu Bakr, de Omar ibn Khattab, Abu Bakr 2 años, Omar casi 10 años, luego Uthman, y lo asesinaron, la gran fitna de los Khawarij, ¿no? Los principios de los Khawarij, porque de acuerdo a Hassan al-Basri, todos esos eran de los Khawarij, que no había ningún solo sahaba entre los que asesinaron a Uthman, radiallahu anhu, y luego Ali, el califato que estableció en Kufa. Pero no continuó el califato, porque Allah está khalafa, o sea, los umeyas se decían Khalifatullah, ¿no? Todavía tenían ese concepto de khilafa. Y luego con los Abasi, y luego los mongoles invadieron, pero luego los Mamluk,
¿no? Y luego los otomanos, pero los otomanos porque no eran Quraysh, pero había Estajlafakum y había Amana, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían que cumplir. Igual los Mughal, ¿no? Sin embargo, pues esta promesa ya se hizo a los creyentes en general, ¿no? O sea, el punto aquí ¿es algo bueno o es algo malo? El Khilafa, porque ahora está apestado por los medios el Shaitán. El Shaitán, ¿qué ha logrado el Shaitán con los musulmanes de hoy? Ha logrado apestar la Sharia. O sea, el Shaitán tiene sus formas. Ibn Qayyim decía, son 7 formas que el Shaitán ahí está, ¿no? Que hagas shirk, que hagas bid'ah, ¿no? Y que abandones la Sharia, o sea, que te deje de importar. Por ejemplo, esto que les digo, es una gran bendición saber, ¿no? O sea, si tú vives en un país musulmán, tienes que entender que tienes toda esta familia grande y amigos y gente que le has confiado la casa. O sea, hay toda una mana, todo un sistema que te protege. O sea, los musulmanes no necesitamos que nos enseñen cómo vivir. Los musulmanes no necesitamos que nos enseñen cómo vivir. O sea, aunque de la caída del Imperio Otomano con esta organización de jóvenes turcos, con esta organización de Kemal Atatürk, que esa fue la gran victoria, no fueron los rebeldes árabes y esas pequeñas guerrillas que con Lorenzo de Arabia y atacando por allá y atacando el Khilafa, ese fue nomás detallitos, no fue porque destruyeron el ferrocarril que habían hecho los otomanos que entraban directo hasta Europa, no fue por eso, ¿no? O sea, eso no fue. Empezaron por dentro, formaron todo este gobierno y nacionalizaron, formaron estos gobiernos seculares y pelearon internamente contra el Khilafatul Uthmani, el Khilafa de los otomanos. Esto fue una realidad. Entonces sí, pues tenemos hoy en día pues movimientos como Hassan al-Banna, Maududi y muchos de estos reformadores, pensadores, mufakirin, son mufakirin, hermanos salafi, por favor. Yo también soy salafi en el sentido fahm ad-din. Qur'an wa sunnah al-fahm al-salaf, la shak, hakada, hada minhaji, ese es mi minhaj, la shak. Pero hay diferencia entre el jarh wa ta'dil. El jarh wa ta'dil, Imam Bukhari, jarh wa ta'dil era gran sabio, jarh. Todos los muhaddithin, los grandes sabios. Pero no haces jarh de cualquier fulano. No porque tú quieres ser el sheikh de Inglaterra o el sheikh de Estados Unidos, vas a empezar a atacar a uno que está dando dawa, que está enseñando principios de los salaf, el retorno, que regreses a lo que Allah enseña en el Corán y la Sunna. ¿No? Porque regreses que regreses a lo que dijo si discrepan sobre cualquier asunto, regresen el asunto hacia el Corán y la Sunna. Este es el fahm, lo que hay. Realmente la teología de Imam Ahmed, de Ibn Taymiyyah, era la teología, era la oposición al Kalam, la oposición de Imam Ahmed contra los Mu'tazila y muchos aspectos. Ya leímos Usul Sunnah en la tarde. O sea, léanlo otra vez. O sea, ¿cuáles eran los aspectos? Decían al-Rajm. ¿Por qué decía que al-Rajm era de las... Al-Rajm min as-Sunnah. El Rajm es parte de nuestra creencia. O sea, lo puso en el Usul Sunnah, es parte de los fundamentos de la Sunnah. El Rajm lo mencionó. Y muchas otras cosas. ¿Por qué? O sea, ¿acaso no es el aqida nomás es أن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم بعد الموت والقدر خيره وشره وخلاص? Y eso es todo. Subhanallah.
No, ¿por qué? Hasta en el libro de Usul Sunna dice, والمسح على الجراب على الخفين والجراب كذلك المسح. O sea, hasta incluye ahí el mas. ¿Por qué? Porque el Mubtadi'in habían abandonado la sunna. Y el Mubtadi'in, al Mu'tazila, empezaban como gobierno, el gobierno Abbasi Ma'mun, tenía guerra contra la gente de los Salaf, la gente de Ahmed bin Hanbal, que era el imam Ahl Sunnah wal Jamaat. Estaban en guerra contra él y él fue firme y puso las normas de que hay que atar a la amiruna. Ya les leímos, aunque se haya impuesto, ¿no? Aunque se haya impuesto por la fuerza, porque los Abbasi sacaron a los Omeyas por la fuerza, sí, pero hay que entender estos aspectos del din. El Shaitán nos ha estado engañando, no solamente a los kufar. A los kufar ya antes podías hablar del Islam y la gente no había escuchado nada del Islam. Ahora no, porque siempre confunden el Islam con ISIS, Pero la culpa no es tanto de ISIS como de ustedes, sí, como de ustedes musulmanes. La culpa no es tanto de ISIS, sino de toda la umma. Porque nos volvemos apologéticos y empezamos inclusive a rechazar el propio el Islam, los fundamentos del Islam. Por ejemplo, al-Rajam, la lapidación, en el Kitab Usul Sunnah, decía, es un fundamento de la Sunnah. ¿Por qué? Porque el Rajam no viene en el Corán, ¿no? Por ejemplo, hoy tenemos un movimiento de los Coranión. La gente, los dichosos que dicen, yo solo sigo lo que dice el Corán. Cuando Muhammad sallallahu alaihi wasallam dio una gran advertencia de quien dice eso. O sea, que nunca digan ahí sentados, yo solo sigo lo que Allah dice en el Corán. Astaghfirullah. Atiullah wa atiur Rasul. Obedezcan a Allah y obedezcan a su mensajero. Esto es parte del din. Entonces, en los tiempos del Imam Ahmed, cuando escribió el Usul Sunnah, ¿por qué especificó que Rajam? ¿Por qué había esta gente de la retórica, del trivium, esta gente que ya se sentían sofisticados por ser parte ya como que una aristocracia de Aristóteles, esta forma de pensar, esta retórica, o sea, empezaban a ser muy intelectuales, que empezaban ellos a comprender mejor el Corán, porque tenían una buena retórica o porque tenían una buena metodología lógica y tenían todos estos argumentos lógicos como Ghazali, ¿no? O sea, donde luego tuvieron que venir grandes imams como al-Maqdisi, como Ibn Jawzi, a reformar Ihya Ulumuddin, que era el libro de al-Ghazali que más influía sobre la umma. Y era un desastre Ihya Ulumuddin. Realmente ese libro era Amwatuddin, que estaba matando el din. Y vengan, hermanos, si tienen dudas, y vayan de chismosos a los que han escuchado que aman al Ghazali. Ok, aparte Ghazali murió sobre el haq. A Ghazali murió, hay que leer sus confesiones. Abandonó muchas de estas cosas de la retórica. Pero independientemente las haya abandonado o no, el trivium no es la metodología de los musulmanes. Nosotros somos gente del azar. La gente de Corán o Sunnah. Sobre como lo entendieron los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No necesitamos más. O sea, está claro. ¿Cómo entendió Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros el verso, por ejemplo, que acá les acaba de leer? Hay que entender el contexto. Esto es importante, hermanos. Subhanallah. Alá nos haga firmes. Miren, yo no estoy promoviendo nada ni pertenezco a algún movimiento. De hecho, yo digo que para vivir tranquilo ahorita, cero afiliación. Pero amplia consulta es un tema, un lema que digo. Cero afiliación, amplia consulta. Consulten, escuchen, vean. Porque el Islam no es de gueto. El Islam no es... El Islam no es un culto de templo, ni es una sociedad de gueto.
O sea, los sahaba querían elevar su estándar y querían aplicar lo que Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, de forma social. Porque hay muchas ventajas de la Sharia, muchísimas. O sea, el Islam no solamente es hacer salat y continuar con tu vida, porque así ya llevamos más de 100 años. Llevamos literalmente más de 100 años desde la caída del Imperio Otomano. Si ya de por sí el Imperio Otomano tenía grandes problemas, habían promovido mucho el sufismo, tenían muchos problemas y estaban abandonando la Sharia y tenían cosas de shirk, ¿no? O sea, tenían Ibn Arabi le habían hecho su mausoleo ahí en Sham, un mausoleo que ni siquiera sabían si ahí estaba, pero fomentaban. Y todos los Sheikhul Islam, el Sheikhul Islam, no estoy hablando de Ibn Taymiyyah ni de Sufyan ibn Uyana, no. Estoy hablando, el Jalifa de los otomanos siempre tenían su brazo armado y todos debemos de saber todas las condiciones que tenían para, por ejemplo, que iban y sacaban. Por eso tenemos tantos problemas ahora con los serbios, ¿va? Porque iban a estas tierras que recién conquistaban y agarraban a estos güeros albiños y los sacaban y se llevaban estos huérfanos y los castraban para que estas guardias, y tenían sus guardias específicas para no tener problemas familiares y problemas que esto no es del Islam. Pero aparte tenían a su élite, tenían un elitismo, como ahora los católicos que tienen su clero, un elitismo, ¿no? Pero el Islam nunca fue elitista, el conocimiento es evidente. O sea, no hay que formar cofradías islámicas, no somos monásticos, no creemos en el monasticismo. Inna akramakum indallahi atqakum, los más honorables de ustedes son los que tienen taqwa. Entonces, pues yo no estoy formando ningún movimiento, hermanos y hermanas, lo único que estoy diciendo es de que el Islam va mucho más allá de ir al Juma a rezar tu salat. El Islam es una forma de vida. Les acabo de leer un verso que creo yo es magnífico. ¿Por qué? Porque ahora estamos viviendo con este sistema de gobierno que creemos que este gobierno nos va a resolver todo, pero no está resolviendo nada y le está cargando la mano ahorita porque pueden pedir créditos y demás. Pero cuando ya no les den créditos entonces se van a ir sobre los bienes de la gente, ¿no? Van a empezar a nacionalizar empresas y empiezan a quitarle al que tiene poco o mucho, ¿no? Porque los que tienen mucho, y tengo que decirles, amigos, esto es bien importante, estos que adoran a sus gobiernos grandotes y esos que les van a pagar sus pensiones y que les van a dar universidad gratuita y que les van a dar todo gratis, les estoy leyendo que eso no es así, que tienes a tu familia grande y que tú debes, o sea, cuando hay, cuando no hay, y pues tienes la comunidad en sí, ¿no? O sea, hay muchos aspectos. El viajero cuando viaja, pues tiene las garantías de 3 días y 3 noches en cualquier casa de cualquier musulmán. Pero la Sharia no fomenta un gobierno gigantesco, fomenta una comunidad con un liderazgo que proteja la estabilidad y la seguridad en el sentido de poder, de amana, de poder adorar a Allah subhanahu wa ta'ala y establecer los fundamentos de la Sharia. Esto es el Islam. O sea, el Islam es una forma de vida completa. Siempre lo decimos, ¿no? Es que no es una religión, es una forma de vida. Pues ¿cuál es esa forma de vida, hermanos? Porque pues yo llevo 30 años en el Islam y pues no lo veo. En la comunidad no lo veo. ¿De cuál forma? ¿No? ¿A quién me viene a mí a cobrar el zakat? Si a mí de por sí tengo que pagar impuestos. Los impuestos son severos. En cualquier país disque moderno, los impuestos están... Y ustedes, la gente ni cuenta se da. O sea, la gente que no es empresaria, la gente que no se dan cuenta que también pagan IVA, pagan 16%. El Islam no es así. O sea, no queremos un gobierno patrocinador de todo, ¿no? Porque nos hace inútiles como sociedad. O sea, ¿para qué quieres que te paguen tu universidad?
¿Y quién te dijo? O sea, ¿quién te metió todo eso de que tienes que ir a la universidad? O sea, ¿quién te dijo que tienes que ir a la universidad? O sea, la universidad, ¿quién la inventó? ¿De dónde es eso? ¿Eso es buscar conocimiento? No. Es lo último que es ese sistema educativo. No es buscar conocimiento. Ese sistema educativo generalmente es para crear oficios, pero ni siquiera es para crear oficios, porque ya ni oficios tienen, sino es para crear empleos. Pero pues ya, me acuerdo, cuando fui a la universidad de mi hija, a la plática inaugural, que es una universidad pues fifí, ¿no? El TEC de Monterrey. Y nos dice, el director nos está hablando, y dice, miren, lo que nosotros queremos es que sus hijos sean empresarios, emprendedores y que generen empleo. No que salgan de aquí como empleados, sino que generen empleo, porque dijo, empleo no hay. Esa mentalidad no sirve. O sea, sí, hay que ser emprendedores, que eso sí sirve. Hay que generar ingresos, eso sí sirve. Nuestros gobiernos tienen que generar, o sea, el gobierno grandote no es islámico, eso es a lo que voy. El verso que les acaba de leer muestra que es una cuestión social. Si tienes gente discapacitada, si tienes gente ciega, si tienes gente enfermos, pues buyutu abaikum wa ummuhatikum wa amatikum wa khalatikum y todo esto, ¿no? Subhanallah. O sea, está la familia extensa, hasta asdiqaikum, hasta tus amigos, y a quien le confías la llave de tu casa, y métete y come su comida, no hay problema. No hay la haraj, no hay y come en tu casa, aunque sea solas. Porque los sahabas hasta no querían comer, no, querían comer en jamaat. ¿Por qué? Kulu jami'an wa la tafarraqu fa inna al-baraka fil jamaat. Y esta es la actitud de los compañeros del profeta. O sea, los compañeros no estaban ahí esperando que el profeta les diera dádivas, ¿no? Ayudas económicas. Aunque en tiempos de Abu Bakr, en tiempos de Omar al-Khattab, Abu Bakr no quería como líder. O sea, ahora dicen, ay, qué hoyo, ¿no? Que se sacrifica. Y lo único que hizo fue bajar los salarios, ¿no? O sea, ahora, les digo, y le digo al señor presidente, o sea, lo único que ha hecho ha bajado su salario a un salario, es el salario mínimo de Suiza, o de Luxemburgo, o de algunos países europeos. O sea, nuestro presidente gana ahora el salario mínimo. Y eso, o sea, y nadie debe de ganar más que él, ¿no? Y quien gane más que él, que es un fifí. ¿Dónde? ¿Por qué eso? O sea, si estuviéramos en el estándar del dinar y de la plata, estamos todos... Si Allah nos dice de por sí que culo con fukarahu, Allah el ganillo en hamid, todos estamos pobres, sí. Pero con esa mentalidad, y más ahora devaluado y devaluado, a ver si se mantienen así, ¿no? A ver si el fin del sexenio, vamos a ver. Pero yo le deseo bien al país. Yo le deseo bien. Y el Islam no es para los kufar. Entonces no hay problema. O sea, Jair, no estoy diciendo que el Islam, o sea, no me vengan con que estas leyes modernas y que vivimos en la modernidad y que ya no es, porque siempre acusan al Islam de que es retrógrada y A'udhu billahi minash shaitanir rajim, el shaitán les susurró. Y si tienen eso en el corazón, hermanos, tienen un problema con su imán, con su fe. Si ustedes creen que el Islam es retrógrada, no han entendido su religión, hermanos. Y eso es lo que me da tristeza por ustedes, por los musulmanes que no entiendan. O sea, inshallah, ustedes, los que me están escuchando, inshallah entiendan, pero es que ¿cómo vamos a entender al ilm qabla al-qawl wal-amal, el conocimiento es antes que el dicho y que el hecho? ¿Y dónde están los libros? Yo no escucho a ninguno de los dichosos ulema o de los duat hablando de estos temas. ¿Dónde? Al contrario, se suben al tren de estas gentes y empiezan a dar jutbas diciendo todo eso es kufr, ISIS, Al-Qaeda, Bin Laden son kafirs, todos dicen no, eso no es Islam. Cuidado, quizá no esté bien aplicado, no, o sea, porque hay toda una ética, toda una forma para
hacer estas cosas. Hay que entender, pues, o sea, hay que entender las circunstancias, hay que tratar de entender. Pero no porque de repente ves cosas, no, le están cortando la mano al ladrón, eso es talibán. No, eso no es del Islam. No. ¿Cómo que? A ver, ¿cómo que no es del Islam? Esto está en el Corán. Esto está en el Corán, ¿cómo que no es del Islam? Terminamos escupiendo contra el propio viento. Por eso encontramos estos orientalistas, esta gente que ataca al Islam, que hay muchos, y nosotros dormidos, y les seguimos el jueguito, que estudiaron el Islam a veces mejor que nosotros mismos, y dicen, pero es que les están mintiendo. O sea, a mí hasta me caen bien esos que atacan muchísimo la Sharia, porque, o sea, ellos no entienden, pobrecitos hasta eso, porque ellos estudian el Islam, les pagan más que nuestro presidente, para que se dediquen a estudiar, ¿no? Y van aquí, van allá y van aprendiendo el din. O sea, estos no musulmanes, porque les pagan, y estos orientalistas ha pasado por siglos, ahí están pagándoles para que aprendan sobre el mundo musulmán, para que aprendan. Entonces estos van, estudian postdoctorado y saben y escriben, dicen, pues estos cuates quieren la Sharia, y estos cuates esto, y al rato nos van a estar lapideando y esto, y quieren Sharia, pero luego están los musulmanes, no, peace and love, y que nada que ver con eso, y están en esa retórica apologética. Entonces esta gente que dedicó toda su vida a sus estudios dice, bueno, entonces, ¿qué fue lo que estudié? O sea, ¿qué es lo que, no? Entonces hay una contradicción, pues claro que la hay. O sea, una cosa es tener hikmah, sabiduría, pero otra cosa como muslim debemos entender nuestra religión. Obviamente hay cosas que se aplican o hay cosas que no se aplican, ¿no? O sea, hay cosas, o sea, la condición de los talibán, pues no era para empezar a cortarle la mano al ladrón, o empezar a practicar esas cosas de la Sharia. Eso que hizo ISIS de aventar a los homosexuales del techo. O sea, ¿qué es eso? De matar a los periodistas. ¿Eso qué es del Islam? Sin embargo, ojo, porque hay aspectos de la Sharia que sí prohíben y que deben de corregir la cuestión de la homosexualidad. O sea, hay ley penal. Es un pecado. Y es un pecado, o sea, se le aplica, entra dentro de la categoría de la zina, ¿no? O sea, hay had, o sea, hay al-hududullah, o sea, pero hay que saber cuándo y cómo, y por qué, sobre todo el por qué, o sea, hay que entender nuestro din. Y a veces, como les digo, hay veces que hay que asimilarlo. Primero el imán, comprendan, pero dicen es que el imán, pues comprendan el imán. O sea, porque luego ni eso saben. O sea, hablan mucho de puro akida. Kida es kida. O sea, hay que aprenderlo, ¿no? O sea, hay hermanos, no voy a dar nombres, hermanos, porque yo no le entro a eso. A ellos les encanta eso, estar señalando. Ese no está sobre el manhaj porque fue a la casa de fulán, subhanallah, y los versos que acaba de leer. O sea, ¿y qué tiene? O sea, no estamos en tiempos para eso, estamos en tierras no musulmanas. O sea, no confundan las cosas, aprendan su propia religión. O sea, no puedes aplicar el jarh wa ta'dil sobre cualquier fulán, solo para acomodarte a ti, solo porque tu cofradía no le gusta o sea, preferían ellos estar ahí al frente diciendo lo que sí, lo que no. Ok, lo entiendo, porque quizá tengan más conocimiento teológico y ojo, porque no es el caso, lamentablemente. Bueno, ya hablé de más. Y alhamdulillah que Allah, al decir estas palabras, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Inshallah Allah acepte y nos perdone, porque quien está en una reunión y platique unas cosas y diga esas palabras, Allah le perdonará las cosas que haya dicho ahí que no son. Hay que estudiar el din, hermanos, como es. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.